Loco, ¿no te das cuenta que el problema sos vos? El negocio te está generando, vamos a decir, el mismo margen. Pero ¿qué pasa si ahora pasaste de 6 horas a trabajar 8, 10, 12, 14 horas? ¿Estás atrayendo siempre el mismo tipo de persona? ¿Estás creando siempre el mismo tipo de negocio? ¿Y que lo único que haces es una renovación de aire? O sea, eso no es evolucionar el negocio. Eso es trabajar con lo que yo llamo el efecto novedad. Esto se traduce en la cantidad de horas trabajadas. Vamos a llevarlo no solo al tema facturación, sino al tema de horas trabajadas, procesos internos que te llevan a, por lo menos, lo que decías, reestructurar la sobreentrega, que pasa mucho en el mundo de los negocios digitales. Como que, bueno, como tengo que reestructurar el negocio, entonces ahora tengo que entregar el doble. Si mi negocio va bien, estoy feliz. Si mi negocio va mal, no, estoy en la lona, estoy mal, estoy mal. Pues si loco, tu negocio no puede manejar tu estado emocional. Bienvenido a otro episodio de Terapia de Negocios. Ahorita veníamos hablando de cuál es el límite para soltar, ¿no? Y nosotros no estamos hablando de tu ex, ¿verdad, Nahue? Por ahora. Pero en la brevedad podemos entrar y empezar a hablar de tu ex modelo de negocios. Totalmente. O sea, ¿cuál es ese límite que tenemos que ponernos sobre el modelo de negocios, sobre el determinado producto que estamos ofreciendo al mercado? ¿Y qué pasa cuando el mercado ya no empieza a corresponder o validar esa oferta que estamos llevando? Porque eso implica una gestión financiera y una gestión de la estructura del negocio. Una estrategia integral, creo yo. Como muchas veces los emprendedores nacemos con una oferta, con una idea, con un propósito, con un norte puesto en la cabeza y empezamos a tomar acciones. Y la realidad es que, a ver, las primeras veces, en los primeros tiempos, la evolución del negocio es un poco, está pasando y no sé. Ni por qué está pasando, ni cómo está pasando, solo sé que está pasando. O sea, solo sé que no sé nada, solo sé que está pasando. Punto. Ahora llega un momento en el cual, cuando no nos no nos posicionamos nosotros en la posición que nos tenemos que poner, como líderes, como dueños, como CEOs de ese negocio, pasa que no vemos la información real del negocio y empezamos a desarrollar un apego emocional, como un enamoramiento. ¿Por qué? Posiblemente por experiencias pasadas. En mi caso personal, si yo comparo mi negocio actual con cómo yo vivía en la relación de dependencia cuando era empleado de un banco, de una consultora de empresas de seguro y demás, digo, no, pará, esto no lo suelto ni por asomo. Pero si no miro información real, todo lo que yo haga va a terminar siendo a base de sensaciones, de apegos o de patrones de escape de lugares a los cuales no quiero volver. Y eso es un riesgo grande para los negocios, porque todo evoluciona cada vez más rápido. A ver, pensemos hace 8 años atrás, el nacimiento de Instagram. Con postear 2 veces por semana estabas rehecho, no existían las historias, apenas existía el IGTV, ¿te acuerdas del IGTV? Sí. IGTV Aquí en que, Venezuela decimos que pusimos el DNI sobre la mesa, IGTV ya lo sacaron. bueno, el IGTV y es como decir, che, hoy eso no existe y ni pensamos en poner en una red social como Instagram un video de 10 minutos. Eso lo pensamos como contenido largo para YouTube y antes los videos de YouTube eran 1 hora y media, 2 horas. Y hoy pensamos un contenido largo como 10, 15 minutos. Entonces, todo va evolucionando. Y si nosotros no miramos y no nos ponemos al día, claro, los ciclos de éxito de los negocios son cada vez más cortos. Y si nosotros nos apegamos al modelo, corremos el riesgo de alejarnos cada vez más rápido de ese éxito por mantenernos en una postura sólida que impide que cambiemos todo aquello que tenemos que cambiar. Y encima incluso le agregamos un componente que nos hace peores líderes, que es no mirar la información real. Porque la información real es lo que al fin y al cabo termina marcando si mi negocio funciona, no funciona, cómo funciona, cuánto funciona, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar y qué necesitamos. Y no solo hablo de finanzas, ¿eh? Vamos al mundo del marketing, métricas. ¿Cuántos emprendedores no saben leer métricas de su negocio? Que siguen todavía, por ejemplo, enfocados en conseguir el like, el corazón, cuando ya eso no El importa. seguidor. Ya eso no El importa. seguidor.
El la métrica seguidor. más vanidosa. Es como que si yo llego a los 10.000 seguidores, estoy ya listo, tope de gama. Los 10.000 seguidores ahora se convirtieron en los 100.000 seguidores. Ojo con eso, porque ya ahorita es como que, bueno, 100.000 seguidores es donde yo estoy, pero esas métricas muchas veces no te dicen si el negocio es saludable a nivel de métricas de marketing. No, porque 10.000, 100.000 seguidores, ¿cuánto te puede salir? $4.000 en anuncios. Dependiendo del mercado, pero sí, vamos arriba de por lo menos $4.000, entre 4 y 8, haciendo buenos anuncios, puedes llegar. Perfecto. $4.000 haciendo buenos anuncios, que te salgan los 100.000 seguidores, ¿cuánto te van a redituar? Depende del tipo de audiencia que construyas. O sea, seguimos en visiones muy, muy, muy parciales. Y eso nos gusta, no nos gusta, nos puede generar apegos muy fuertes que hagan que no tomemos decisiones, que no peguemos timonazos o no demos volantazos para cambiar la orientación, la dirección hacia la cual el negocio está yendo. Entonces, claro, la persona que tiene ese negocio, que es líder de ese negocio, se termina encontrando en una posición de sé que tengo que cambiar, pero no quiero cambiar y a su vez tengo miedo de hacer el cambio porque a mí lo que me funcionó o lo que me trajo acá es esto. Entonces, si esto funcionó una vez, mi cerebro me ayuda a reforzar la conversación de es un problema de mercado, es un problema de economía, es un problema de competencia. No, estoy compitiendo con gente que tiene mucha más capacidad de inversión, entonces por eso, y empezamos a recluirnos. Si antes estábamos en 20, no, igual con 10 me arreglo, con 10 me conformo. Y vos decís, no, no es un problema, es una curva descendente. Empezás a entrar en una pendiente que va hacia abajo. Y claro, te vas acomodando, 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 y cuando te terminaste de dar cuenta, te acomodaste en un cuadradito de 1 por 1 con agua hasta acá. Y ahí es donde empiezan a buscar salir con patadas de ahogado, con estrategias que no están enfocadas en el pensamiento a, mira, tal vez aquí hay que soltar, porque ya llegó hasta allí, estructuras de marketing, estructura financiera, producto, que tienes que sacarte el agua al cuello. Manotazo ahogado. Y empezás Creo a que nos querer. pasa todo. Nos pasó a todos, claro, y querés empezar a aplicar 5 cosas a la vez, y es como, el otro día encontré en el Instagram de Adrián un prompt para Claude y la rompe toda. Y si este prompt de Adrián lo combino con lo que dijo Javiercito de esto y le agrego lo que Pepita trajo de esto otro, listo, tengo la estrategia que me va a salvar. Aplico. Resultado, cero. Cero. Y empiezo a perder confianza, seguridad. Vuelvo a sistemas anteriores. No, pará, porque yo me acuerdo cuando hacía los lanzamientos con las 3 semanas. Primera semana calentamiento, segunda semana nutrición, tercer semana boost, fuego, venta, pa, 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 pa. No, voy a volver a ese sistema porque pa, 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 pa. Lo hago, no funcionó, otro mes, adentro. Pum, otro mes que caes más. Empezás a descapitalizar. Si fuiste inteligente y tenés capital. Claro, Si no, empezaste a negociar tus estándares, a bajar la vara de tus clientes, a negociar tus precios, a tener una sobreentrega y el negocio se vuelve tóxico. Pero vos lo amás tanto por toda esa emocionalidad que desarrollaste que no lo ves como algo tóxico. Lo ves como, bueno, es el momento, son las reglas de juego de hoy. Y nadie te dijo que no son reales, son consecuencia de tus decisiones. me encanta la analogía porque sabes que empieza a sonar amores tóxicos y negocios tóxicos.
¿Cómo Hablemos de soltar? amor. Yo creo que está bueno porque al final es patrones que tú de repente lees de gente que no suelta a mi ex o algo por el estilo, que eso se volvió tóxico, que ya no está bien, que y no lo puedo soltar porque en algún momento fue bueno. Pasa con los negocios, o sea, los negocios también tienen este mismo patrón de en algún momento fue bueno y no quiero reestructurar, no quiero darle vuelco, ya no me lleva al lugar donde yo me siento realmente tranquilo y tipo, pero pues, ¿por qué no soltaba? Claro, exacto. Que aparte incluso lo que terminás haciendo cuando no soltás, pasan dos cosas. Primero, a ver, acá sí me meto un poco en el mundo de las relaciones vinculares de pareja. ¿Cuántas veces pasó que yo dije, no, pará, con esta persona no puedo más porque es tóxica? Viene la próxima, es una figurita, es una fotocopia de la anterior con diferente envase, con diferente skin, como dicen los pibes ahora. Y vos Re. decís, loco, ¿no te das cuenta que el problema sos vos, que estás atrayendo siempre el mismo tipo de persona? Bueno, emprendedor, ¿no te das cuenta que el problema sos vos, que estás creando siempre el mismo tipo de negocio? Siempre el mismo modelo de negocio y que lo único que haces es una renovación de aire. O sea, eso no es evolucionar el negocio. Eso es trabajar con lo que yo llamo el efecto novedad. A ver, es obvio que si vengo con una historicidad de negocio y tengo una comunidad, tengo una audiencia, tengo gente que ya me compró, si antes vendía esto y ahora vendo esto, van a pagar por ver, van a pagar por saber. Claro. Lo que vos tenés que analizar es cuánto te... O sea, si tu primer ciclo de negocio duró 2 años, tu segundo ciclo de negocio duró 1 año, tu tercer ciclo de negocio duró 6 meses, lo que tenés que darte cuenta es que cada vez el efecto novedad para vos tiene menos tracción. No estás cambiando de negocio, estás haciendo lo mismo, o sea, le estás cambiando el color de la cobertura a la misma torta de chocolate de siempre, pero la torta siempre es la misma. En algún momento se van a dar cuenta que el gusto es el mismo. Qué clave eso que acabas de decir, porque es lo que pasa, uno se renueva cambiando la cubierta y al final no tiene un fondo que realmente sustente a la vida que vos querés apuntar o desarrollar o el modelo de negocio, porque incluso esto se traduce en la cantidad de horas trabajadas. Vamos a llevarlo no solo al tema facturación, sino al tema horas trabajadas, procesos internos que te llevan a, por lo menos, lo que decías, reestructurar la sobreentrega, que pasa mucho en el mundo de los negocios digitales. Como que, bueno, como tengo que reestructurar el negocio, entonces ahora tengo que entregar el doble, ahora tengo que dar más horas de trabajo y tal vez por eso el negocio te está generando, vamos a decir, el mismo margen. Pero ¿qué pasa si ahora pasaste de 6 horas a trabajar 8, 10, 12, 14 horas? Si son 12, te está dejando la mitad. Y en realidad tendría que ser al revés. O sea, te lo pongo en un ejemplo como vos que tenés agencia. O sea, si llega un determinado momento en el cual tu modelo de negocio se vuelve obsoleto, pero tu negocio te pide ponete a capacitar personas con tu conocimiento técnico, o sea, convertirte en un formador de agentes de marketing en lugar de ser un agente de marketing y crea curso, crea capacitación, da conferencias, da charlas, como cambia tu modelo de negocio y vos no lo haces porque estás apegado y, por ejemplo, en vez de gestionar equipos, empezás a gestionar inteligencias artificiales, vas a terminar haciendo exactamente lo mismo que haces hoy con un color diferente, pero estás limitando tu evolución. O sea, dentro de la cadena evolutiva te terminás quedando como un neandertal, nunca pasaste a la fase del Homo sapiens, que es mejor y tiene que descubrirse y descubre nuevas habilidades y desarrolla cosas nuevas desde otro lugar. Obviamente no te lo digo directo, como dije antes, es un ejemplo, pero ¿cuánto nos pasa eso a nosotros como emprendedores, como líderes, como dueños de negocio? Que cuando estamos adentro no la vemos y cuando viene un otro y nos lo plantea, se lo resolvemos en 3 segundos. Y yo creo que eso pasa el efecto de la paradoja del ajedrecista, ¿no? Que como estamos para quien no conozca, es una paradoja que cuando estás en una partida de ajedrez, si vos sos el que está jugando, hay
tú ves, desde afuera se ve como una jugada, se ve una jugada clarísima que tienes que accionar, pero como vos estás dentro, no lo es. Ujú. Y esa paradoja pasa muchísimo, si has jugado ajedrez seguramente la conoces, que desde afuera tú ves jugadas como que esta es la más clara, esta es obvia, pero cuando uno está adentro no la ve. Y yo creo que eso es una de las cosas claves que uno tiene que entender cuando quizás estás en un periodo donde siempre decimos buscar ayuda, ya sea escuchar este podcast, ya sea consultarle a Nahue, ya sea consultarle a una persona que sabes que puede estar en el lugar donde vos querés estar o que estuvo en ese lugar. Hacete autobombo, decí consultarme a mí también. Estaba esperando que tú me lo dijeras. Te estaba dando el lugar de ser cortés. Claro, decímelo, lánzamelo a mí, lánzame un centro. Bien, funcionó. Ah, ¿eh? Pasa eso. Ahora, Y, ajá, mirá cómo es clave, ¿no? O sea, cómo la cosa se muestra. Yo te digo a vos, mirala adentro y vos me decís, estaba dando el pie para que lo hagas. O sea, de tu espacio de marketing funcionó tu estímulo-reacción y desde el mío de analista interno funcionó. Mírate a vos, querido. re. Chicos, adentro de sus negocios hagan eso. O sea, mírense adentro y tiren los estímulos hacia afuera. Porque Totalmente. acá pasa algo muy clave, que es uno de los conceptos que veníamos hablando antes de empezar a grabar, que es, che, vos tenés que ponerte un límite interno a vos en función a tus sensaciones, a tus sentimientos, a tus pensamientos, de hasta dónde vas a sostener. Y por otro lado, tenés que chequear un poquito la información que tu negocio te está dando para también saber cuándo empezar a rediseñar o cuándo empezar a soltar. Porque si no, yo he visto negocios, hace poco pasó con un negocio que tenía acá en la cuadra de mi casa, que eran o sea, una misma marca, dos fiambrerías, uno en una esquina y otro a mitad de cuadra. Yo vivo donde vivo hace 2 años y medio. Cuando yo llegué acá, las dos fiambrerías a todo trapo. Una, fiambres más del cotidiano, la otra, fiambres más premium. Tipo como que te dabas cuenta que era más calidad, más para armarte una picada, un poco más arriba en cuanto a sabores, precios y demás. De golpe, los dos negocios empezaron a bajar la calidad juntos, ¿sí? Fue como este empezó a tener menos producto, el otro dejó de traer todo lo premium y empezó a nivelarse más al primero. El primero cerró, el segundo pasó a ser el primero terminó cerrando. Y vos decís, ¿por qué se da eso? Por el apego de la persona, por no querer soltar, por no entender que también hay que tomar decisiones frías en los negocios. Que sí, nosotros podemos amarlo, podemos quererlo, pero a ver, una vez en una conversación con mi madre, como adultos, ya los dos, veníamos hablando de los vínculos de pareja, yo después de separado, y veníamos hablando, qué sé yo, somos dos personas con una forma de observar la vida muy distinta. Y ella en un momento me dice, no elegís de quién enamorarte. Y yo le respondo, pero sí elegís con quién construir. Claro. Y los negocios son exactamente eso. No elijo lo que me apasiona, pero sí elijo hasta dónde sostenerlo. Porque yo puedo estar enamorado de mi pasión, pero mi pasión puede ser no funcional y mi pasión puede hacerme sufrir, puede quitarme confianza, puede quitarme seguridad, puede achicarme, puede hacerme vivir por debajo de mi potencial. ¿Y que me voy a quedar en eso solo por el hecho de que lo amo y estoy enamorado? No. No, Ahí es cuando vos decís, si la respuesta que diste a esa pregunta es que sí, todavía estás decidiendo con el corazón caliente. La realidad es que tenés que decidir con el corazón en frío este tipo de cosas. yo siento que estoy que siempre hablarlo y exteriorizarlo, porque la conversación hacia con uno mismo va a ser desde tal vez bucles, de ese pensarlo muy en caliente, porque y necesitas a alguien que sea, aquí es clave, bueno, si tienes algún socio, tener una conversación honesta y directa sobre qué quieren realmente para su vida personal del negocio.
Porque muchas veces es como que, bueno, yo quiero que me dé tranquilidad, pero si tenés 2 o 3 quilombos todos los días que no puedes sostener, es un tema. Pero también esto de cómo lo exteriorizo con agentes, personas que me hagan reflexionar de forma de cabeza fría. Mira, te voy a dar un caso que me pasó de esas reflexiones que muchas veces se hacen en caliente y de cosas que no tenían sentido por una creencia, por lo menos acá habla mucho de creencias que yo creo que terminan dañando los negocios. Tengo una persona cercana que quería montarse su negocio acá de forma física, es decir, vendía online y dijo, me voy a lo físico. ¿Qué pasa? Agarró, fue a un lugar, alquiló el lugar, no vio, en un centro comercial acá que ya estaba un poco en decadencia, no había tráfico de personas, se montó un montón de deudas, no consultó, tenía una decisión en caliente que no le consultó a nadie, más por el espíritu de yo soy emprendedor cuando tenga el negocio físico. Empezó a generar un montón de deudas porque tenía una estructura que no podía sostener y ella pudo haber soltado a mitad de eso, o sea, como después de tomar la decisión, pero como no consultó a nadie, terminó cargando con unas deudas que pesaron muchísimo, o sea, se comió todos los ahorros y le generó una cantidad de deudas que, bueno, tuvo que después reestructurar vendiendo activos personales. Claro. Y se le había negado y pudo haber soltado a mitad de camino si hubiese hablado con alguien que le hubiese bajado a tierra, decirle, che, esto no es viable, pero la creencia de fondo está, yo voy a hacer las cosas, no le voy a decir a nadie, porque, bueno, muchos de los esquemas de creencias que están en Latinoamérica, pero es como esta creencia de no le voy a decir a nadie porque la envidia me lo va a, a limitar el negocio. Ujú. Seguramente la gente envidiosa o algo por el estilo, y es como todo lo contrario. Muchas veces tus ideas de negocio tienes que ponérselas al mundo y ver quién te dice, porque muchas veces ese feedback frío o directo de análisis se necesita para que el negocio funcione. Entonces, la versión romantizada de emprender, porque emprender muchas veces no es esa historia romántica del fundador que agarró y con $1.000 desde su garaje agarró, hizo 100 millones de dólares y ahora es una persona supervisionaria tipo Steve Jobs y ahora pone su suéter de cuello tortuga. La gran mayoría de lo que pasa es que terminas endeudándote y sosteniendo un negocio que no quieres y que aunque te apasionaba, te drenó y te generó deudas. Undercover Billionaire es un reality show de Netflix, chicos. Nunca se olviden que es Grant Cardone, al que lo metieron en un pueblito con $100 en el bolsillo y le dieron, creo que eran 90 días para montar un negocio de 1 millón. Entonces, es una historia de un reality show de un tipo que viene con mucha experiencia. El proceso de emprendedurismo y de aprender lo que es ser emprendedor y lo que es desarrollar un negocio, es un proceso que tiene que ver mucho con la resiliencia, con la tolerancia a la frustración, con la confianza en uno mismo. Y también eso que vos decís como que me llamó mucho la atención y lo valido esto, de hecho lo mantenemos en silencio por la envidia y demás. Pero el problema que yo creo que la mayoría de las personas ha tenido alguna vez es que lo conversó, o sea, ese refrán por algo existe y la envidia es real. Ahora, si vos, en lugar de hablarlo con las personas incorrectas, empezás a entender quién es la persona correcta con la cual vos sí tenés que hablar todo ese tipo de cosas, podés ahorrarte muchos golpes, muchos palos en el camino. Y podés ayudarte también a formar una cabeza de negocios que te haga entender que al fin y al cabo todos son ciclos y todos son etapas y lo que haces hoy viene a aportarte a vos muchas cosas, pero que no va a ser eterno, que va a haber un momento en el cual ese ciclo se corte y vos vas a tener un periodo de readaptación, de cierre, de soltar, de construir otra cosa, de redireccionar, de cambiar por completo tu marca personal. O sea, fíjense que hasta la marca personal dentro de su filosofía subconsciente lo trae esto.
Te dicen armá marca personal. ¿Por qué? Porque si vos armás marca personal, no importa si vendés anteojos, celulares o micrófonos DJI. Porque es una marca personal, al fin y al cabo sos vos. Y eso Claro. incluye todas las etapas de rediseño y renovación de uno como persona, las tendencias del mercado, las plataformas, todo. Entonces, si no entendemos este concepto, claramente vamos a terminar apegados a nuestro negocio, incluso hasta generando una dependencia emocional. ¿Cuántos emprendedores conoces vos? Yo conozco muchos que tienen dependencia emocional de sus negocios. Si mi negocio va bien, estoy feliz. Si mi negocio va más o menos, estoy. Si mi negocio va mal, no, estoy en la lona, estoy en la lona, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. El negocio repunta, ¿eh? ¿Yeah? ¿Yeah? Volví, estoy. El negocio pega un pico, feliz de la vida. Pues sí, loco, tu negocio no puede manejar tu estado emocional. Es difícil eso. Si pasa es porque estás apegado. Tenés diferentes niveles y diferentes tipos de apego. Ya nos metemos en una conversación más personal, psicológica, por así decirlo, ¿no? Vos tenés diferentes niveles y diferentes tipos de apego, pero si tu negocio es como el dinero, si el dinero maneja tus emociones, tenés apego al dinero. Si tu negocio maneja tus emociones, tenés apego al negocio. Si tu pareja maneja tus emociones, tenés apego a tu pareja. No digo que esté mal, simplemente reconocerlo. Porque cuando uno lo reconoce, puede poner el problema o el desafío afuera y puede empezar a observarlo. Entonces, cuando neutralizo, todo es más fácil. Claro, y que puedes buscar también ayuda, que puedes empezar a ver opciones para buscar esa solución. Yo te consultaría, yo estoy apegado, a este ejemplo. ¿Qué ejercicio me dirías como para empezar a trabajar mejor ese apego, que sé que puede ayudarme a verlo desde otra perspectiva? Te lo voy a contar con un ejemplo hace muchos años. Yo durante un tiempo hice un negocio de network marketing, uno de los famosos multiniveles, pero un multinivel piola, no un multinivel Ponzi, un multinivel que cotizaba en bolsa, teníamos producto, buenísimo, buen producto encima y demás. Y me acuerdo que conocí a una persona que era un pibe, un chico, que con 21 años, 22 años, él estaba como pegadísimo a nivel resultados y estaba en pareja. Y me acuerdo que una vez charlando en un viaje que habíamos hecho por la empresa, estábamos charlando, qué sé yo, pi. Yo ya casado en ese momento, el negocio lo hacía con mi exmujer, y en un momento agarramos y le preguntamos, che, como, ¿qué pasa si vos y tu pareja, vamos a ponerle de nombre, no sé, Gabriel y Andrea? Che, Gaby, ¿qué pasa si vos el día de mañana te separás de Andrea? El chabón respondió algo que para mí fue una lección hermosa y dijo, no pasa nada, porque lo que construí una vez lo puedo construir la cantidad de veces que quiero. Un desapego a todo. Hermoso, hermoso. Y hoy el pibe tiene un... Después se empezó a dedicar al e-commerce. En el Ok, e-commerce desarrolló e-commerce, tiene, digamos, sus galpones con sus productos y además tiene una academia en la cual enseña e-commerce con uno de sus socios de ese negocio de multinivel, que si yo digo el nombre de la marca seguramente muchos se lo hayan cruzado, eh, y son fantásticos en lo que hacen los pibes. Entonces, el mayor consejo que puedo dar a una persona para que empiece a conversar con estos apegos es dónde no tengo la suficiente confianza para crear dependencia de esto. Esa es la pregunta que abre todo. Porque si yo confío en que lo que hice una vez lo puedo hacer un montón de veces, no pasa nada si funde mi negocio. No pasa nada si pierdo mercado. Si viene un competidor y hace algo revolucionario y me rompe toda la demanda. Es más, voy a girar y voy a querer acercarme a esa persona para aprender. ¿Por qué? Porque yo tengo las habilidades blandas adentro de decir lo que hice una vez lo puedo hacer la cantidad de veces que quiero.
confío en mí. Ahora, si no confío en mí, claro que voy a tener miedo a perder lo que hoy está en mi vida, porque si pierdo esto, ¿y por qué lo reemplazo? Y yo no sé. Entonces, Claro. claro, lo abrazo y lo asfixio y termino siendo Elvira con el conejo. O sea, el personaje de los Looney Tunes. Quiero abrazar al conejo fuerte y el conejo se quiere ir porque no puede respirar. ¿Qué le dirías ¿Cómo vos? se nota que somos millennials? ¿Cómo se nota que somos millennials? Recontra. Olvídate, olvídate. Yo siempre cuando digo mi edad me dicen, no, no puede ser, tenés que tener unos cuantos años menos. Digo, no, 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 pará, yo estoy muy cerquita de los 40. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Sí, sí, boludo. Nací en el 87, el 22 de agosto del 87. Así que sí, A sí. ver, Bueno, pues, vos, ¿qué le dirías a una persona que está ahí como medio, que está resonando con esto acá? Que dice, che, pará, sí, me acabo de dar cuenta que mi negocio regula mi emocionalidad, que si pierdo mi negocio siento que me muero, siento que mi vida se va al tacho y que no sirvo para nada. ¿Qué le dirías? voy a darle con una anécdota que también me pasó con un socio, con la agencia. Y una persona de la cual aprendí muchísimo porque era una persona que había fundido como 4 veces. Y fue como que, o sea, lo que me dijo fue algo como parecido a lo que venís diciendo, como que estábamos por hacer una inversión en el negocio y estábamos en o sea, una inversión tanto en procesos, mentorías y estructura del negocio. Y en ese momento fue como, yo le pregunto, oye, ¿por qué podemos fundir todo esto? ¿Y qué pasa si fundís? No, ¿qué pasa? O sea, honestamente. Y yo como, bueno, que no sé, pasa algo. Y le digo, bueno, sí. Me dice, Adri, ¿tú salís a vender esto que sabes y recuperas? Sí, no tenés, o sea, si ya construiste ese aprendizaje que ya tenés, puedes capitalizarlo nuevamente. De hecho, las grandes historias de por qué muchos negocios emprendedores de repente quiebran o salen, o sea, el mismo caso de Steve Jobs. Steve Jobs sale de Apple, eso es famosísimo, o sea, el tipo que todo el mundo, el gurú más grande de los negocios digitales, la empresa más valorada a nivel de tecnología del mundo, el tipo lo saca. Ujú. Va, contrata, no sé si conocen, pero Pixar, lo compra, Steve Sí, Jobs, sí. y después de eso el tipo la pone, y fue como que, claro, no es como que se fue de Apple con 2 mangos en el bolsillo, pero literalmente te despiden de tu creación, de tu empresa. O sea, imagínate la identidad que debes sentir. El tipo dijo, bueno, me meto a hacer películas, un estudio de desarrollo, y lo creo. Obvio, no todos somos Steve Jobs, pero la mentalidad del tipo fue, bueno, con este conocimiento, probablemente, que ya lo tenés, ya tienes experiencia, puedes reconstruir cualquier cosa que si tienes la disposición y entender que no va a pasar nada. Correcto. El dinero es un recurso más. Bájenlo del pedestal. Aprendan a manejarlo, sí. Manéjenlo con inteligencia, sí. Previsionense para adelante, háganle un favor a su versión de dentro de 10, 15, 20 años. El horizonte que cada uno tenga ganas de conectar, 5, el que quieras. Pero desrelativícenlo. Sabes que hay una pregunta que hace poco la tuve con mi pareja, que fue, me dijo, ¿cómo te ves a los 60 relacionado a eso, a proyectar a largo plazo? Me descolocó. ¿Cómo te ves dentro de 30 años? A veces uno no tiene esos horizontes, pero en 30 años yo dije como que el promedio de un negocio como para darle estabilidad son de unos 3 años. En 30 años, estabilidad. O sea, en 30 años yo puedo construir 10, mínimo 10 negocios estables que me generen, o sea, modelos de negocio que me generen la tranquilidad que quiero. ¿Y cómo te Y ves a los 60? está difícil. Le dije una respuesta políticamente incorrecta.
Pero bueno, para el caso del podcast, creo que una de las cosas que me veo es conectando con una de, de mis pasiones que tiene que ver a mí personalmente me encanta el tema de los animales en general, o sea, con algo relacionado a eso y conectar todos mis negocios a esa causa. O sea, a mí hay una causa que me encanta, que es esa, la protección, animales, todo esto. Y si hay algo con lo que veo en ese largo plazo es seguir conectando todo lo que es mi ecosistema personal de negocios con las causas. Entonces dije, bueno, ahí es donde tengo que empezar a construir desde ese propósito hacia atrás. Claro. Entonces, ese es como uno de los propósitos que lo vi en ese largo plazo. Ujú. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Vos, Nahue, ¿tenés ese horizonte, los 30 años? A mí me quedan 20, 22, 21 para llegar a los 60. Este, y sí, 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 claro que lo tengo. A los 60 me gustaría ya estar retirado, proyecto estar retirado viviendo en el interior del país, posiblemente en Mendoza o en alguna provincia en la cual pueda dedicarme a la industria del vino y a su vez también a la escritura. Tengo como una idea de, a través de las botellas de vino, enviar mensajes de conciencia o relatos, como colecciones, que vayan contando historias en la etiqueta, en las Oh, qué etiquetas. bueno. Y me gustaría también como aparecer cada tanto a dar charlas, conferencias, no tan relacionadas a la gestión financiera del negocio, sino más relacionadas a la relación con el dinero en la vida de la gente. Como ir un poco, salir un poco del ámbito de los negocios y llevarlo a un espacio, digamos, un poco más que pueda llegar a abarcar el impacto a mayor cantidad de personas. Eso de acá dentro de 22 años. El estadio intermedio es a los 50 ya haber generado el capital que implica para mí la libertad financiera. Eso me daría el punto de partida como para decir, bueno, compro el viñedo, empiezo con el desarrollo de producto y de ahí a los 60 hago toda esa curva como de transición y de transformación. Hermoso. Bueno, creo que una de las cosas claves que se pueden llevar es estas reflexiones sobre el apego a las relaciones, a los negocios tóxicos y pensarse también en el largo plazo. Déjanos en los comentarios cómo te ves dentro de 20 o 30 años en tu negocio, qué soltaste en el medio, qué otra cosa le dirías allí, Inahue. Que no le tengan miedo a reconocer todo eso que ya saben en lo más profundo de su ser que tienen que soltar y tienen que desapegarse. Vayan sin miedo, reconózcanlo porque eso que ustedes creen que es una puerta de salida en realidad es una puerta de entrada a su próxima etapa, a esa versión detrás de la cual probablemente estén corriendo y a ese terreno que es el que les va a dar el próximo resultado. Así que dejen que la vida se ocupe, que si todavía están vivos, la vida los sostiene. La vida los ama. Confíen en la vida. No tienen más fuerza que ella. No busquen controlarla. Dejen que los ubique en el lugar en el cual ustedes tienen que ubicarse para poder avanzar en su camino. Dejen comentarios, hagan preguntas, suscríbanse y esténse atentos que dentro de poco van a estar recibiendo novedades y se vienen cosas. Totalmente. Gracias, Nahue. Gracias por escucharnos. Espero que tengan excelente día. Chau, chau.